Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Yo, muy bien. El día de hoy, el video que traemos es un poco distinto a lo habituado en este canal, porque hoy hablaremos de un tema un poco más serio. Así que, música seria, por favor. Y por lo mismo, trataré de que no haya tanta comedia en este video por la seriedad que requiere tratar este tema. El tema de hoy es sobre uno de los primeros asesinos en serie documentados en México. Y aquí hay una pequeña disyuntiva acerca de quién es realmente el primer asesino en serie de nuestro país. Sin embargo, de quien supuestamente es el primer asesino en serie de México, no hay suficiente información en español y tampoco hay realmente muchos datos sobre la persona, ni de sus crímenes. Y además casi toda la información que realmente vale la pena acerca del caso está en idioma school shooting, así que me da un poco de flojera leerlos, pero eventualmente voy a traer ese tema a este bonito canal, así que no se preocupen. Pero bueno, sin nada más que decir en esa bonita presentación, entra video. La historia que contaremos hoy se desarrolla durante finales del siglo XIX e inicios del siglo XX en México. Durante esta época, México se encontraba en un periodo de desarrollo, pues unas décadas antes había culminado la Guerra de Independencia y unas décadas después comenzaría la Guerra de Revolución. Y entre medio hubo otros conflictos bélicos, como la Guerra de los Pasteles, la intervención estadounidense y la Guerra de Reforma. Asimismo, se experimentaron los mandatos de los primeros presidentes, 2 emperadores y 2 dictadores. Así que podríamos decir que México no estaba en una etapa particularmente tranquila. Y esto lo menciono simplemente para que nos demos una idea del contexto histórico y social que se vivía en el México de la época. El día 10 de octubre de 1850, en el barrio de San Felipe, en Guadalajara, Jalisco, nació Francisco Guerrero Pérez, hijo de Ignacio Guerrero y de Luisa Pérez. El padre se dedicaba al oficio de zapatero y su madre era una empuntadora de rebozos, que supongo que era la gente que precisamente se dedicaba a hacer rebozos. La verdad no sé qué es una empuntadora de rebozos. Ambos padres eran originarios de Celaya, Guanajuato, aunque estos datos no son necesariamente reales, ya que en otras fuentes sitúan el nacimiento de Guerrero en 1840 y en una zona del Bajío no especificada. Pero vamos a manejar los datos de que nació en 1850 porque encontré un libro donde el autor describe muy bien la historia del chalequero. Además de que el autor menciona que Francisco Guerrero en una entrevista dijo que él nació en 1850, el 10 de octubre, en San Felipe, Guadalajara. Así que al ser el libro que tiene mejor información me voy a basar en esos datos. Guerrero nació en el seno de una familia pobre, siendo el 11º hijo de esa familia. Su infancia estuvo muy marcada por la pobreza y por los abusos de su madre, a quien se describe como una madre golpeadora y asfixiante, y además sufrió de la ausencia de su padre. Y realmente ya no hay más datos sobre la infancia y la adolescencia de este personaje. Se cuenta que Francisco Guerrero era pupilo de su padre en el oficio de zapatero, al cual después se dedicó. Aproximadamente en noviembre de 1868 contrajo matrimonio con la señorita María N., que era 2 años más joven que él, con quien se dice que tuvo 4 hijos, pero solo encontré información de una sola hija. A principios de 1870, ambos se trasladaron a la Ciudad de México, donde Francisco Guerrero abrió su propio taller de zapatería. Francisco Guerrero es descrito como una persona de constitución raquítica, pálida y con una mirada penetrante. También se le consideraba guapo, elegante y mujeriego. Asimismo, se le describe como un misógino que no ocultaba su odio hacia las mujeres. Y a partir de aquí ya no encontré más datos sobre la vida de Guerrero. Sin embargo, se cuenta que él residía cerca de la calzada de la Villa y de Río Consulado en la Ciudad de México. También era conocido con otros nombres como Antonio y José Luis de la Prida. Y se cree que estos alias los adoptó después de cometer sus crímenes. En el lugar se le conocía como un alcohólico. También se le conocía porque era un joven apuesto y que vestía pantalones ajustados, camisas, saco de charro, coloridas y extravagantes fajillas y chalecos. Se dice que las mujeres con las que establecía relaciones eran quienes pagaban sus caros atuendos. Se comenta que la burra Panda, quien era una prostituta de la época, sostenía los lujos de Guerrero. Además era codiciado por otras mujeres prostitutas, quienes se lo rifaban, que supongo que era un eufemismo de la época para referirse a que en lo sexual se lo compartían entre ellas. Y todo esto lo convertía en un objeto de envidia para los hombres y un objeto de deseo para las mujeres. De Guerrero se comenta que su vida criminal la inició durante 1880. De estos crímenes se narra que tuvo 7 ingresos en la cárcel de Belén por robos, lesiones y homicidios. Y no encontré cuál fue el primer homicidio que cometió este sujeto, pero considero que fue el de una mujer llamada Candelaria Montoya en el año 1881, del cual en un juicio que después se le hizo se le otorgaron cargos por violación. A finales de 1887 e inicios de 1888, la sociedad mexicana se encontraba estupefacta por el hallazgo de cadáveres de mujeres en la calzada de la Viga, y más precisamente en el río Consulado, que en su entonces era un río, era un caudal. Hoy en día en Consulado es más bien... Se le sigue llamando río Consulado, pero ya no es más bien una calzada.
Los cuerpos que encontraron presentaban lesiones que indicaban una manera brutal de asesinato. El 24 de mayo de 1887, en la glorieta principal del Paseo de la Viga, se encontró el cadáver de una mujer desconocida, que aparentaba una edad de 21 años. El 18 de septiembre del mismo año se encontró el cuerpo de otra mujer, en el Canal de la Viga, quien en vida se llamaba María de Jesús, conocida en el barrio como Chucha la Marinera, de 23 años. El 1 de diciembre se encontró el cuerpo de una mujer llamada Margarita, conocida bajo el mote de la Burra Panda. En febrero de 1888 se encontró el cuerpo de Nicolás Afuentes, de 31 años. Semanas después se encontraron los cadáveres de María Muñoz y Guadalupe Sánchez. Y en junio, el de Soledad Jiménez, de 18 años, quien tenía una lesión en el cuello. Esas víctimas lo que tenían en común es que todas, exceptuando una de todas sus víctimas, eran prostitutas. De estos crímenes que tenían conmocionados a la sociedad, no se tenía claro al culpable. En un principio se buscaba a Luis N., y eventualmente al asesino también se le conoció como el hombre de gris, ya que a las víctimas se les había visto por última vez acompañadas de un hombre que precisamente vestía un traje de color gris. Con estas pequeñas pistas de que el hombre vestía un traje de color gris, posteriormente al asesino se le conoció popularmente como Antonio el Chalequero. Que un dato importante aquí es que Francisco Guerrero adoptó también el nombre de Antonio para evitar que lo reconocieran. Pero finalmente fue el Chalequero el mote que se le dio a este asesino y por el cual fue conocido por la prensa y por la población en general. La disyuntiva que existía con los nombres con los que se buscaba al responsable de estos crímenes fue realmente un enorme bache en el trabajo de la policía. Y no fue hasta el 8 de julio de 1888 cuando José Antonio Mayorga, un tendero, denunció a Francisco Guerrero, quien fue aprehendido y fue puesto a disposición de la policía. El juicio de Guerrero fue complicado, pues en primera instancia no había evidencia suficiente para declararlo culpable, además de que los sospechosos que buscaban tenían otros nombres. Y aquí algo interesante, pese a que Guerrero tenía estos alias de Antonio y de Luis y tratar de ocultar los cuerpos de sus víctimas en el río Consulado, él se jactaba de sus crímenes. Según testigos y otras mujeres que solamente fueron asaltadas por él, Guerrero se presentaba como esa persona a la que todos temían. Esa persona que vestía de gris y esa persona que mataba con un cuchillo. Una de sus víctimas que sobrevivió a su ataque, llamada Emilia González, quien fue encontrada en las cercanías de Río Consulado con un corte en la garganta y 4 puñaladas en el tórax, pudo denunciar a Francisco antes de fallecer. Asimismo, otras personas lo denunciaron por el asesinato de Murcia Gallardo, quien era una prostituta que había sido violada y degollada por esta persona. Los asesinatos de Guerrero se caracterizaban por la brutalidad, puñaladas y en ocasiones por decapitación. De esto se cree que lo hacía para evitar que la víctima fuera reconocida. Además, sus víctimas siempre eran abandonadas, ya sea a las cercanías o sobre el caudal del río Consulado, por lo cual también se le conoció bajo otros motes, como el destripador del río Consulado o el degollador del río Consulado. Finalmente se realizó un juicio por el asesinato de Murcia Gallardo. En dicho juicio también se le imputaron otros crímenes de homicidio, violación y robo, que precisamente son crímenes relacionados a las víctimas que se mencionaron anteriormente. Durante la duración del juicio, Guerrero siempre se declaró como inocente, e incluso trató de incriminar a José Montoya, quien era un hombre que padecía de sus facultades mentales, pero este fue desestimado y declarado inocente. Después del juicio fue declarado culpable de 18 crímenes, entre ellos crímenes de robo, violación y homicidio, y fue sentenciado a la pena capital. Sin embargo, Porfirio Díaz, quien estaba un poco en contra de la pena de muerte, consideró mejor idea trasladarlo a la prisión de San Juan de Ulúa, porque esta prisión era considerada como una cárcel del infierno. Pero en 1904, por error, Francisco Guerrero recibió un indulto que le concedió su libertad. Posteriormente regresó a la Ciudad de México, donde vivió en la casa de su hija Guadalupe Guerrero. Sin embargo, 4 años más tarde, en las cercanías del río Consulado, se encontró el cuerpo de otra mujer. Este cuerpo era el de una mujer anciana de aproximadamente 80 años de edad, a la que se le identificó bajo el nombre de Antonia, la cual fue degollada. E inmediatamente se sospechó de Francisco Guerrero por tener el mismo modus operandi de los homicidios anteriores. De nuevo fue enjuiciado y en este caso hubo un testigo, un niño llamado José Inés Rodríguez, quien, oculto en un matorral, atestiguó el momento en el que Guerrero cometió el asesinato. Finalmente Guerrero se declaró culpable de este y de los otros homicidios. En el caso de este homicidio, él narra que conoció a Antonia en la calle, le ofreció ir a tomar unos tragos y después ir a tener relaciones sexuales. Posteriormente la llevó a la lejanía del río Consulado. En un principio él no tenía pensado matarla, pero según cuenta, una idea de poseerla invadió su cabeza, así que sin dudar la asesinó, por lo cual después de sus declaraciones se le volvió a declarar pena de muerte. Sin embargo, por segunda vez logró evadirla, ya que en 1910 murió en su celda a la edad de 60 años. Y aunque no está clara la verdadera causa de su muerte, hay 3 hipótesis. La primera es que murió por tifoidea, que era muy común en la época. La segunda es que murió por tuberculosis, que también era muy común en la época.
Y la tercera, que es la tomada por real, es que murió por una contusión cerebral, ya que es el veredicto oficial de su muerte que dio el hospital que lo atendió cuando lo encontraron tirado en su celda. Y algo muy interesante a recalcar aquí es que de la época se nota muchísimo que se intentaba censurar un poco este tipo de crímenes, ya que no encontré tampoco muchas descripciones que se hicieran en la prensa o otros lugares acerca de los crímenes y del estado en que se encontraron los cadáveres. Realmente todo lo que se sabe es a voz de Francisco Guerrero y un poco acerca de lo que dijo la policía. Y bueno, esta fue la historia de Francisco Guerrero, el Chalequero, el primer asesino de México documentado. Y una curiosidad es que este asesino fue contemporáneo a Jack el Destripador. Y la prensa de la época de hecho lo comparaba mucho con él porque el modus operandi era muy similar y sus víctimas eran básicamente iguales. Mujeres, prostitutas, que la ley no las tomaba en cuenta. Y aquí algo interesante también a mencionar es que la población consideraba que los actos que estaba haciendo este asesino en un principio anónimo eran de hecho beneficiosos para la sociedad, porque igual a las prostitutas pues las consideraban como algo malo de la sociedad, y el hecho de que él se deshiciera de estas mujeres pues creían o consideraban que iba a mejorar la sociedad. Y que de hecho esto es algo que se repite en muchos, tanto asesinatos regulares, por decirlo de una manera, como en asesinatos en serio. Pero bueno, chicos, recuerden tomar agüita, hacer ejercicio, dormir mucho, pagar sus impuestos y de no olvidar la historia de nuestro país. Y si este video fue de su agrado, me apoyarían mucho si dejan su like, si se suscriben a mi canal, si comentan lo que sea y si me siguen en mis demás redes sociales. Sin nada más que decir por el momento, nos vemos a la próxima. Adiós. Oh.